Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El grupo número 8, conformado por Rosa Lucía Ruiz Faría Riveros, les expondrá la lección pública, un juego de poder. La teoría de la elección pública es una rama de la economía que se enfoca en el estudio de la toma de decisiones políticas y económicas por parte de los gobiernos y las instituciones públicas. Esta teoría se basa en la idea de que los políticos y funcionarios públicos son seres humanos motivados por sus propios intereses, al igual que cualquier otro individuo o grupo de la sociedad. En la teoría de la elección pública se analizan las interacciones entre los gobernantes y los ciudadanos, así como entre los distintos actores del sistema político. Se busca entonces entender cómo se forman las políticas públicas, quiénes se benefician de ellas y quiénes resultan perjudicados, o cómo se puede diseñar incentivos para que los políticos actúen en beneficio de la sociedad en conjunto y no de sus propios intereses. Tenemos uno de los representantes primordiales de la teoría de la elección pública, que es James Buchanan. James Buchanan nació en Estados Unidos el 3 de octubre de 1919, estudió en la Universidad de Tennessee, se doctoró en 1948 en la Universidad de Chicago. Luego emprendió una carrera académica en la Universidad Mason de George Mason y también fue una figura central en la Escuela de Economía Política de Virginia. Como nos estamos dando cuenta, fue un estudioso de la economía de la mitad del siglo XX. Él realizó numerosos aportes a la ciencia económica y sus contribuciones están marcadas en la historia del pensamiento económico y político por su estudio sobre el funcionamiento real de los procesos políticos, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico y político. Realizó numerosos aportes a la ciencia económica y, como les anotaba anteriormente, quedó plasmado en su escrito Funcionamiento Real de los Procesos Políticos. Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas para poder comprender este fenómeno. Más allá de algunas excepciones como Arthur Blakey, según Buchanan, los economistas no estaban dedicando mucha atención a cómo funcionaba el gobierno porque estaban preocupados por cómo funcionaban los mercados y cómo las personas se comportaban en relación con esos mercados. Entonces, a raíz de esto nace la teoría de la elección pública. Es el estudio de las relaciones entre el ciudadano, el mercado y la política. Entonces, aquí él hace un análisis de un estudioso europeo que es el economista Kurt Wissler, y de una obra denominada Un nuevo principio de imposición justa. Entonces, en palabras del propio Buchanan, Wissler decía a los economistas: dejen de actuar como si estuvieran aconsejando a un déspota benévolo. No los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Si quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que si tienen una Cámara Legislativa, deberán esperar a que el Congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la mayoría de los grupos representados por esa legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto, puede o no surgir un buen proyecto que valga el costo de esta situación política. ¿Cómo hay que cambiar esta situación? Cambiando las reglas, avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de la unanimidad o hacia el consenso. Esa es una pregunta que se hace Buchanan respecto de cómo orientar esta teoría de la función de la elección pública. Entonces, él dice, la teoría de la elección pública es la perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos que los economistas toman respecto de las decisiones públicas o colectivas. Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que tomaban las decisiones del gobierno son individuos, el homo politicus o el homo economicus, y al igual que el empresario, el hacedor de las políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.
De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia representativa, la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales. Precisamente esta delegación hace que los conceptos primordiales como pensiones, educación, salud, relaciones laborales, queden a merced del político y de su propia decisión. Entonces entra en el paradigma de preguntar cómo hacer para cambiar esto, cómo hacer para cambiar estas reglas. Entonces Buchanan afirma que el costo de presentar un proyecto debe tener algún esquema tributario que le contrapese para poder llegar a un éxito. Y defiende el acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público. De esta forma, la regla de la unanimidad se representa como la contrapartida política del óptimo de Pareto. ¿Qué es el óptimo de Pareto? Alcanzar el óptimo porque implica la adhesión voluntaria de un determinado orden social por parte de todos, entre comillas, los participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de que el resultado sea negativo en cuanto a esta concepción. Parece un poco complicado si lo miramos desde esta perspectiva, pero no lo es. ¿Qué es lo que quiere decir Buchanan en este sentido? Si nosotros presentamos un proyecto y estamos representados por todos, cada uno va a tener su propia elección. Pero si nosotros buscamos el mayor beneficio, vamos a buscar la unanimidad para poder vigilar que este proyecto tenga un curso en la política. Por esta razón, cuestiones tales como los derechos primordiales y primigenios de la colectividad, como la vida, la propiedad, los derechos individuales, requieren del consenso unánime, es decir, de que esa colectividad tome una decisión única, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de consenso menores y por ende con costos decisorios también menores. Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como economía constitucional. Él afirmaba que mientras se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se pueden procurar ciertos resultados en términos de las reglas operativas de la constitución. Y esta es una de las reglas que es esencial para la teoría de la elección pública. Es decir, que en la medida en que se eleven los intereses a nivel constitucional, la cuestión va a ser más fácil de decidir dentro del interior de la política. Entonces surge una pregunta que es, ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la gobernabilidad de la organización social? Él mismo contesta que para algunos, sobre todo los economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un análisis cuidadoso empírico para medir los pros y los contras de la centralización y de la descentralización, que es de donde dependen las decisiones políticas. Entonces, en este orden de ideas, se requiere una heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales para llevar a una elección colectiva. Esto es así porque los modelos llevan implícitos un modelo político basado en como anotábamos hace un momento, en un déspota benevolente y eficaz que persigue el bien común. Esto se articula principalmente con la denominada función de bienestar social o el bien común, que es el déspota ilustrado y el político busca perseguir, digamos, la utilización de este aparente concepto que persigue el bien común para beneficiar no solamente la política, sino los intereses propios. Aquí tenemos entonces que hay varias posiciones políticas respecto de la teoría de la elección pública, y es que ya cuando hacen unas ciertas conclusiones de las relaciones entre la política, la economía y los individuos, llega a las conclusiones a que la teoría de la elección pública tiene una tendencia anti-Estado. Afirma que no obstante existen diversas ideologías entre los teóricos de la elección pública,
como Mancur Olson, por ejemplo, que es un promotor de un Estado fuerte y simplemente está opuesto al lobby de los grupos de presión. De manera más general, Buchanan sugiere que la teoría de la elección pública sea interpretada como política sin romance, sin romantizar los conceptos, y que sea más bien como un análisis crítico de la generalizada, de la noción previa de la política idealizada en contraste con el fallo del mercado. Desde este punto de vista es más que nada una correlación al conocimiento científico previo y requiere un cierto nivel de pragmatismo en el momento de comparar estructuras institucionales politizadas. Entonces, lo que nos transmite Buchanan en este concepto de posiciones políticas es que hay varios preceptos que quieren entrar a formar parte de la teoría de la elección pública y que buscan, digamos, que el Estado sea un Estado fortalecido con políticas claras y que permitan determinar la relación existente entre el individuo y el mercado, la economía y la política. Y que la política, siendo clara y estando orientada hacia el bien común, hacia la defensa de los derechos primigenios del individuo, logre un resultado que sea real y correlativo con el interés que se está discutiendo. También nos hace como una diferenciación de qué es burocracia. El modelo tradicional muestra a los burócratas de más alto nivel elegidos por el Poder Ejecutivo o Legislativo dependiendo del sistema democrático presidencial o parlamentario. La típica imagen de un director de un departamento gubernamental es la de una persona con salario fijo que está preocupada por complacer a aquellos que le asignaron este puesto. Buchanan hace como una reflexión respecto de esta clase de elección. Estos últimos tienen el poder de contratarlo y despedirlo más o menos a voluntad. La gran mayoría de los burócratas, sin embargo, son funcionarios públicos cuyos trabajos y salarios están protegidos por un sistema que hace difícil cualquier cambio importante por parte de los directores que les han asignado. Esta imagen es comparada a menudo con la de un dueño de un negocio cuyas ganancias varían según el éxito de su producción o venta, que trata de maximizar sus ganancias y que en un sistema ideal puede contratar o despedir empleados a voluntad. Por lo general, otro escritor denominado William Misken es considerado como el fundador de la literatura de la teoría de la elección pública sobre burocracia. Entonces, es esta crítica que hace Buchanan respecto de lo que se presenta dentro del Estado, que es la burocracia, hace que la relación entre el ciudadano, el político y el gobierno esté determinado por ciertas reglas que deben ser estudiadas en cada caso en particular para poder determinar si la elección pública es acertada o no es acertada. Esa es, digamos, la directriz que Buchanan nos deja respecto de la teoría de la elección pública y la relación existente entre la economía y el gobierno. Le doy paso a mi compañera para que ella termine de explicarnos otros aspectos interesantísimos de la teoría de la administración pública, pero antes veremos entonces un video que expone qué piensan ciertos estudiosos economistas respecto a esta teoría. Los invito a verlo. Gracias.